Disfrutaron. Denle un aplauso fuerte al Espíritu Santo en este día, hoy domingo, que estamos adorando al Señor. Damos gracias por este tiempo. Amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor. En este instante vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y vamos a comenzar a leer del versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Todos bienvenidos, amén. Todos sean bienvenidos, se ven bien, con máscara, pero se ven bien. También damos la bienvenida a los que nos están viendo en este momento a través del internet, en Facebook y YouTube. Vamos a hablar sobre algo muy bueno, muy tremendo el día de hoy. Colosenses capítulo 2, versículos 6 en adelante. Dice de esta manera: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en vuestra fe. Diga conmigo, confirmados. Una vez más, confirmados. Dice, confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Aleluya. Padre, te damos las gracias por este tiempo, Señor, que nos permites. Pedimos, Señor, tu bendición, tu amor, tu presencia. Sabemos que tu palabra, bendito Dios, llega poderosamente a nuestras vidas. Edifícanos a través de tu palabra. Edifícanos de una manera muy especial, que nuestro espíritu sea edificado, Señor, de una manera poderosa, de una manera grande, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Voy a compartir con ustedes en este momento el tema, la caminata de fe. La caminata de fe. El hombre, el ser humano, es espíritu. Dios es espíritu. Y Él nos ha dado la vida que Él tiene a cada uno de nosotros. La Biblia dice claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, que el propósito del Señor fue venir y darnos, ¿qué cosa? Vida y vida en abundancia. Todos saben muy bien que ahí en el original la palabra vida es la palabra zoe, que quiere decir vida como la tiene Dios. Hemos recibido la vida de Dios, hemos recibido la naturaleza del Espíritu de Dios sobre nosotros. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 7 dice claramente en este pasaje de Colosenses capítulo 2, quiero leer el versículo 7, es más, quiero que lo lean conmigo el versículo 7. ¿Están listos para leerlo? ¿Listos? 1, 2, 3. Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Ahora quiero que lo lean ustedes. ¿Listos? 1, 2, 3. A ver, vamos a ver. Oí bastante a los de este lado, oí a los de aquí adelante, pero de ahí para allá no se oyó nada. Vamos a ver, tal vez el audio que a mí no está funcionando bien. ¿Listos? 1, 2, 3, léanlo.
Miren lo que dice aquí la palabra. Estamos leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Dice: arraigados y edificados en Él. ¿Quién es Él? Jesús. Arraigados y edificados en Él. Y dice, no solamente arraigados y edificados en Él, dice firmemente arraigados y edificados en Él. Luego dice, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Hay algo bien importante que el apóstol Pablo está hablando aquí a los colosenses en ese capítulo 2, en ese versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente. Si proyectamos ahí en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, dice, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Hay una verdad que se enseña. Hay una instrucción que uno recibe. ¿Se recuerdan? Me he tomado el tiempo cuando hablamos sobre la armadura de Dios, me tomé bastante tiempo en hablar sobre ceñidos vuestra cintura con la verdad. Y me tomé el tiempo para hablar el arma de la verdad en la iglesia. Y luego me tomé el tiempo para hablar sobre el arma de la verdad en el individuo. Porque la verdad puede estar en la instrucción que uno está recibiendo, pero no necesariamente esa verdad está arraigada en la vida de esa persona. Hoy más que nunca se escuchan voces y voces y voces y voces y voces de información. Y muchas veces la información que la mayoría de gente está recibiendo es una información equivocada, es una información torcida, es una información que está diseñada para manipular, para controlar, para sembrar temor en el corazón de la gente. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es estudiar la palabra de Dios. Aquí el apóstol está diciendo claramente, lo leo nuevamente en la Nueva Traducción Viviente: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá. Aleluya. La fe de ustedes, dice, se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. Hay una verdad que los colosenses recibieron. Hay una verdad que se les enseñó. Por eso es que después el apóstol cuando habla de esto, dice en el versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Aleluya. Son disparates, pero llenos de mucha elocuencia. ¿Sí ven eso? Elocuencia no necesariamente es señal de que se está transmitiendo una verdad. Alguien puede hablar con mucha elocuencia y hablar disparates. Disparates elocuentes, dice, con filosofía huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Hay varias verdades que nosotros tenemos que entender, elementos necesarios para la caminata de fe. Quiero que sepas algo. Desde el momento en que tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, hay una caminata de fe. La Biblia dice que el justo por la fe
vivirá. El justo por la fe vivirá. Dice que ya no andamos por vista, andamos por fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez algunos de ustedes no comprenderán cuando yo les digo, o sea, no llene su cabeza de noticias y noticias y noticias y noticias. Hay personas que ven noticias en la mañana, noticias al mediodía, noticias en la tarde, noticias antes de acostarse. Muchas de esas noticias son disparates elocuentes. Yo no tengo tiempo para hablar de eso, no es el lugar para hacerlo, pero quiero que sepan algo. Cuando yo hablo de esta manera, no estoy basándome en que quiero como motivarlo. Hablo de esta manera porque ya he hecho bastante estudio, bastante investigación. Siempre lo correcto antes de tomar una decisión en algo que es bien crítico en la vida de uno es pedir por una segunda opinión. Y muchas veces la gente no busca eso. Y por eso su caminata de fe es afectada. Es afectada. La gente dice, no, hay que tener ahora más cuidado. Ese virus está más fuerte. Está atacando, y no estoy diciendo que no ataque. Ustedes saben lo que pasó conmigo. Y uno sale de esa situación por varias razones. Dios, su propósito y su voluntad sobre tu vida, la oración de los santos y las declaraciones de fe. Las declaraciones de fe. Porque los santos pueden estar orando por una persona, pero si esa persona no se está moviendo en la fe de la palabra, es un tanto complicado que se vean resultados. Cuando el apóstol Pablo hablaba a los colosenses, les decía, no permitan que nadie los atrape con filosofías. Que nadie los atrape con filosofías. Miren ustedes cómo, se los he dicho, se los dije con esto serían 15 días, se lo vuelvo a repetir. Ya a nadie le da flu. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Ya a nadie le da flu, a nadie le da gripe. ¿Qué pasó? ¿Se fue a otro país la gripe? ¿Qué pasó? Solo les motivo a algo, iglesia. No se voy a ir hablando de eso, pero les motivo de algo. Aprendan a hacer su propia investigación. Aprendan a investigar. Si una persona solo basa su vida y sus conceptos en noticias y depende de qué cadena de televisión estás escuchando, entonces hay otro montón de doctores que opinan de una manera diferente. Hay otro montón de científicos que opinan de una manera diferente. Hay muchos research que se han hecho de una manera diferente. Entonces no importa cuántas variantes tiene. Yo quiero que entienda usted bajo el contexto de lo que estoy hablando. No estoy siendo, ¿cómo se dice? Insensible. No estoy siendo, qué bárbaro el pastor, qué insensible. A mí no me vengan a decir nada insensible porque yo sé lo que es pasar por eso. Y aquí hay gente que pasaron por eso. Y Dios los levantó, Dios hizo algo en su vida y uno no está siendo insensible. La cuestión es de que la caminata de fe es basado en lo que la palabra enseña. Es completamente diferente. Dice, no permitan que nadie los atrape. ¿Qué va a hacer la gente si viene otra variante y otra variante y otra variante y otra variante y otra variante? Iba a decir algo, pero mejor hay para otra ocasión. ¿Cuáles son los elementos necesarios para caminar en fe? ¿Cómo uno puede hacer porque el apóstol aquí dijo en el versículo 7, arráiguense profundamente en Él y edifiquen, estoy leyendo como dice la Nueva Traducción Viviente, y edifiquen toda la vida sobre Él. Hay que edificar la vida sobre Cristo, en Cristo.
Y luego la parte importante es, dice, entonces la fe, cuando uno se arraiga en Cristo y uno edifica su vida en Cristo, dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá. Fortaleza. ¿Cómo me he ido recuperando yo de todo lo que yo pasé? ¿Algunos de ustedes saben mi historia? Yo no podía estar de pie ni 5 minutos. Y no era que a los 5 minutos comenzaba a tener un dolor terrible. Desde que comenzaban a contar los 5 minutos yo estaba con un dolor terrible. Yo sé lo que es pasar 1 año y 2 meses con dolor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los meses. Dolor. Y no te estoy hablando de, ay, me duele un poquito la cabeza. No, te estoy hablando de dolor. Estoy hablando de que ni aún pastillas de narcótico fuerte podían hacer algo. Dolor completo. Te estoy hablando de dolor que te quedas de pie y no te puedes mover y todo tu cuerpo tiembla porque el dolor está controlando tu vida. Pero hay algo muy importante. Mientras uno no permita que ese tipo de situaciones le controlen a uno la mente, le controlen a uno los pensamientos, te aseguro que es cuestión de tiempo para que aquella persona salga de eso. ¿Cómo me he ido fortaleciendo? La gracia de Dios. ¿Cómo me he ido fortaleciendo? La oración de todos ustedes. ¿Cómo me he ido fortaleciendo? Hablando en fe, pensando en fe, declarando en fe. ¿Cómo me he ido fortaleciendo? Todo el cuidado que he recibido en casa, el cuidado de mi esposo, el cuidado de la gente en casa. ¿Cómo me he ido fortaleciendo? Cuidando mi alimentación. ¿Cómo me he ido fortaleciendo? Porque de ser una persona súper activa físicamente en cuanto a deporte, los muchachos que están aquí, que van conmigo, saben que había semanas que nos hacíamos 60 millas, 70 millas en bicicleta y todo eso, y regresé nuevamente a 0 en cuanto a la condición física. Pero ¿cómo una persona se fortalece? Comenzando a dar pasos que lo van a llevar a uno hacia esa meta. Mis amados hermanos, ustedes no se imaginan el privilegio que tienen muchas personas cuando se les cae un lapicero en el suelo y no tienen ningún problema para recogerlo. Fortalecerse, dice aquí el apóstol Pablo claramente en la palabra del Señor. Dice aquí claramente en ese versículo: arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad. Así como una persona comienza poco a poco a hacer ejercicio, poco a poco a fortalecer nuevamente los músculos, poco a poco a dar esos pasos. Hay algo que el único alimento de la fe es la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Dice una versión, otra versión dice por oír la palabra de Dios. La palabra es el alimento espiritual de la fe. La palabra escrita, la palabra oída, la palabra rema. Cuando Dios tiene una palabra específica para tu vida, esa palabra que está basada en la verdad va a fortalecer tu fe. Dice: tal como se les enseñó. ¿Qué son las cosas que uno debe de hacer? Lo primero que debes de hacer para fortalecer tu fe, para que fortalezcamos nuestra fe, uno debe de aprender a liberarse del afán. Diga conmigo fuertemente: me libero del afán. La gente dice: ay, Dios mío, este mundo va de mal en peor, como que no han leído el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos da un panorama de cómo van a ser las cosas al final de los tiempos. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: en el mundo van a tener aflicciones, tribulaciones, pero no teman, dijo Él, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Uno debe de liberarse del afán, liberarse de la inquietud. Filipenses, en el capítulo 4, vamos a estar usando esa misma versión. Filipenses
capítulo 4, versículos del 6 al versículo 9. Miren lo que dice, miren cómo nos comienza diciendo la palabra. ¿Cuál es el consejo que tenemos en la palabra en ese capítulo 6 de Filipenses 4? ¿Cómo comienza diciendo? No se preocupen por nada. Ese consejo el Señor Jesucristo lo dio. Él dijo, no estén preocupados, no estén afanados, no se afanen por nada. Pero nosotros los creyentes, y por favor, no confundamos afán con responsabilidad. Una persona puede ser completamente responsable sin estar afanado, afanada. Por nada estéis afanosos. Y en esta versión dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Aleluya. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. No es que yo voy a terminar, el apóstol Pablo le está hablando de esto. Una cosa más para terminar. Concéntrense, diga conmigo, concentrarme. Una vez más, concentrarme. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Dice, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Una vez más el apóstol Pablo está hablando a los filipenses, y esta versión lo dice de una manera bien práctica, de cómo uno debe de poner en práctica la instrucción que uno ha recibido. Por nada estéis afanosos. La Nueva Traducción Viviente dice, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. La palabra de Dios se convierte en nuestra confianza, en nuestra confesión. Hoy alabamos al Señor, adoramos al Señor, y todos decíamos, levantando nuestras manos y adorando a Dios, decíamos, no seré conmovido. Aleluya. Porque también el momento de alabanza y adoración son momentos de confesiones. Amén. Uno está confesando cosas, uno está declarando cosas, uno está hablando cosas. El Señor en su palabra nos da un cuadro a cada uno de nosotros de lo que uno debe de ser y cómo uno debe de actuar de acuerdo a la palabra del Señor. La fe es algo que necesitamos. Todo lo que ha nacido de Dios, dice la palabra, vence al mundo. Vence al mundo. Así que quieres crecer en tu caminata de fe, quieres arraigarte en el Señor, edificar tu vida sobre Él y fortalecer tu fe. ¿Cuántos quieren fortalecer su fe? ¿Cuántos quieren fortalecer su fe? Levántame la mano si usted quiere fortalecer su fe. Amén. Si queremos fortalecer, yo creo que los que no levantan la mano de seguro no se quieren fortalecer. ¿Está bien? Instrucción es muy importante. Expresiones de, sí, yo quiero fortalecerme, alabanza y todo eso son expresiones de fe. Fe. El consejo es, libérate del afán. No estemos afanados. O sea, cuando en la versión de la Biblia de las Américas, creo que también Reina Valera usa de esa manera, donde dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es afán? Es poner todo nuestro interés, nuestro tiempo y nuestro anhelo en algo. Poner nuestro tiempo, interés o anhelo en algo. Y la persona se afana por aquello. ¿Qué vamos a hacer? Esto está difícil, esto está duro. Y la persona comienza a afanarse. Y no estoy, por favor, entiendan algo. Yo me considero una persona realista. ¿A qué me refiero con realista?
puedo ver la realidad de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Pero yo soy realista, pero no pesimista. Hay personas que son realistas y pesimistas a la misma vez. No, el pastor dice esto, pero la verdad es que todo está terrible. El pastor dice lo otro, pero esto... Y todo lo que yo te estoy diciendo es una instrucción basado en la palabra del Señor. Hay que liberarse del afán. El afán es esa inquietud, es esa cuestión de tiempo, de interés en algo, y aquello tiene afanado a aquella persona, le tiene a aquella persona preocupado o preocupada. De pronto la persona sabe, no, estuve en un lugar y pasó una persona ahí que estaba enfermo y ahora siento esto, ahora siento lo otro, ahora siento aquí, ahora siento allá. Lo segundo que debemos de hacer para la caminata de fe es liberarse de la ansiedad. Primero hablé del afán. El afán es cuando una persona que está afanada en algo, recuerde, está poniendo todo su interés, todo su tiempo y su anhelo en algo. Pero hay personas que piensan que si no viven preocupados no son responsables. Y dicen, bueno, yo me preocupo porque soy responsable. La persona puede ser responsable, pero no necesariamente tiene que estarse preocupando todo el tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Perdón, vamos a ir al capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7. Ponlo en la Biblia de las Américas, por favor, y luego lo ponemos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, echando toda vuestra ansiedad, diga conmigo ansiedad. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ansiedad. Ansiedad son esas preocupaciones. Y no te entierres a ti mismo, porque la preocupación va a empeorar tu situación y no vas a poder salir de eso. La ansiedad, de acuerdo al diccionario, es un estado de agitación o inquietud del ánimo. Es un estado de angustia y temor que acompaña muchas enfermedades y no permite el sosiego de quien lo padece. No permite que esa persona esté tranquilo, tranquila. En momentos difíciles de estar horas y horas y horas y horas y días y días y días ahí en una cama sin casi poder moverse, y de pronto pensamientos quieren venir sobre uno. Pensamientos de ansiedad que quieren traer como esa angustia y ese temor. ¿Cuándo voy a salir de esto? ¿Cuándo se va a acabar esta preocupación? El consejo del apóstol Pedro es echando toda vuestra ansiedad, no parte de la ansiedad, toda vuestra ansiedad sobre Él. La Nueva Traducción Viviente dice ese versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Le puedes decir a varias personas que están a tu lado, Dios cuida de ti. Dile fuertemente, Dios cuida de ti, Dios cuida de ti. Muchas veces personas se recuerdan, Juan capítulo 5, versículo 3 al 8, nos narra la historia del hombre en el estanque de Betesda. Un hombre que tenía 30 y pico de años de estar en esa condición.
Un hombre que cuando Jesús le preguntó, ¿quiere ser sano? La respuesta de este hombre fue queja. La respuesta de este hombre fue amargura. La respuesta de esta persona respondió de una manera negativa ante lo que Dios podía hacer en su vida. Y hay una razón muy importante por la cual el Señor le pregunta. Porque una cosa es poner una petición delante de Dios en oración, y otra cosa es quejarse delante de Dios en oración. Queja y petición no son la misma cosa. Uno tiene que aprender a liberarse de la ansiedad. O sea, ¿qué es lo que les estoy hablando? ¿Se recuerdan? Tanto en la Biblia de las Américas como en la Nueva Traducción Viviente, el énfasis está de que uno se arraigue, de que uno se fortalezca en aquella verdad en la cual uno fue instruido. Tú vienes a la iglesia para recibir instrucción, para recibir capacitación, y luego uno comienza a poner en práctica aquella verdad que uno recibió. Uno debe de saturar su mente con la palabra de Dios. Uno debe de edificar su vida con la palabra de Dios. Uno debe de llenar su vida de información de lo que la palabra dice que somos, lo que Dios dice en la palabra que somos, lo que Dios dice en su palabra que podemos hacer. Y hemos visto claramente de que la instrucción de la palabra es liberarme del afán. Que tengo que liberarme del afán para para experimentar al Dios de paz. Para darme cuenta que el Dios de paz está ahí conmigo. Tengo que aprender a poner todas mis ansiedades sobre Él, todas mis preocupaciones sobre Él. Hay personas que llegan delante de Dios en oración, presentan sus ansiedades, presentan sus preocupaciones, pero una vez que terminan de orar, agarran las ansiedades, agarran las preocupaciones y las siguen cargando. Estamos supuestos a salir más livianos de la presencia del Señor cada vez que entramos ahí. Y cuando hablo de liviano, estoy hablando espiritualmente. Aleluya. Amén. Estamos supuestos a salir más livianos una vez que estamos en la presencia del Señor. Estamos supuestos a no tener ninguna preocupación en el momento. ¿Por qué? Porque hemos puesto todas nuestras ansiedades sobre Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Cuando una persona es atacada, las tinieblas vienen y quieren convencer a esa persona. Cuando Dios le dijo a este hombre, quiere ser sano. Cuando una persona necesita respuesta a algo y uno dice, sí, quiero esto, pero es que esto, es que lo otro, es que aquello, es que me pasa aquí, me hicieron esto, me pasa lo otro, aquí, allá. Y nos olvidamos que independiente, escuche bien esto, yo amo a la gente. Yo amo a las personas, yo amo al pueblo de Dios, amo aún a personas que no son parte del pueblo de Dios, pero nunca mi fe, mi esperanza ha sido puesta en la gente. Si uno pone su fe y su esperanza en la gente, va a llegar un momento en que te vas a decepcionar como nunca antes te has decepcionado en la vida. Te vas a desanimar como nunca antes te has desanimado en la vida. Pero si tú agarras tus preocupaciones, si tú agarras tu ansiedad y la pones sobre el Señor, lo que tú le estás diciendo, Señor, estoy cumpliendo la instrucción de tu palabra. Aquí está esta ansiedad, aquí está esta preocupación, la pongo en ti, Señor, la pongo sobre ti. Y ahí la dejo, Señor, porque tú tienes cuidado de mí. Porque tú tienes cuidado de mi vida. Dale un aplauso fuerte al Señor. Es instrucción. Una persona no va a estar caminando en fe si esa persona constantemente está llenando su vida de ansiedad, de preocupaciones. Como le dije hace rato, hay personas que piensan que preocuparse es sinónimo de responsabilidad. Es que yo me preocupo. Si nadie se preocupa, ¿quién se va a preocupar? Y si la persona no está preocupada, como ya está acostumbrada a preocuparse, si de pronto no está preocupado un día, se siente mal y busca algo que le preocupe. Camina en fe. Libérate del afán, liberémonos del afán, liberémonos de la ansiedad. Amén. Lo cuarto, si van tomando nota, ¿verdad?
Perdón, esto es lo tercero. Romanos capítulo 5. En el versículo 17, son 4 cosas que les voy a hablar del caminar en fe. Leamos pongámoslo en la Biblia de las Américas, por favor. Luego lo ponemos en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 5, 17 dice de esta manera: porque si por la transgresión de uno, es decir, Adán, por este reinó la muerte. Mire lo que dice: si por la transgresión de uno, ese uno es Adán, y a causa de esa transgresión pasó algo, reinó ¿qué cosa? La muerte. Mucho más, aleluya, mucho más. Dile a alguien, mucho más. Yo no sé, yo me emociono cuando yo leo esto. Porque esa palabra mucho más es una expresión que lleva aquello que está hablando a un nivel súper más alto de lo que se acaba de decir. ¿Qué es lo que se acaba de decir? Se acaba de decir claramente en ese versículo 17 que es por la transgresión de uno. Recuerde, ese uno fue Adán. Cuando Adán y Eva fallaron delante de la presencia del Señor y transgredieron, ¿qué es lo que pasó? Porque transgredir e ir más allá de lo que se le había dicho. Hay transgresión, iniquidad, pecado. Lo que Adán y Eva fueron, transgredieron. Cuando vemos que dice 70 millas por hora, velocidad máxima, y uno va a 90, porque ya va tarde al servicio, aleluya, y va a 90, dice, eso no es pecado, eso es transgredir, porque uno está yendo más allá de lo que se está diciendo. Adán y Eva podían comer de todos los árboles del huerto del Edén. Solo de uno no podían tocarlo. Pero ellos tocaron ese árbol, transgredieron. Y dice que por la transgresión de uno, algo sucedió. ¿Qué comenzó a suceder? Comenzó a reinar, ¿qué cosa? La muerte. Esa palabra reinar es muy importante porque nos está diciendo que la muerte después de la transgresión comenzó a tener una posición y una autoridad que no tenía antes. Si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, ahora nos dice que mucho más, sabiendo eso, dice que mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. ¿Quiénes van a reinar en vida? No después, mi hermano, ya sí, yo sé que cuando partamos de este mundo allá, vamos a recibir esto, allá vamos a recibir lo otro, allá o sea, como que cuando una persona se está yendo para Centroamérica o México o Latinoamérica y envió ya las cajas adelantado. ¿Saben de qué me estoy refiriendo? Las cajas las envió adelantado. Aquí está diciendo algo muy importante. Dice que mucho más reinarán en vida, van a gobernar, van a tener autoridad. Van a tener autoridad, van a reinar en vida. No que cuando yo llegue allá va a tener todo, no. Sino de que en esta vida, mis amados hermanos, en esta vida dice la palabra, dice que reinarán en vida. Esto es lo que me refiero con información. Compara esto versus variante Delta. ¿Qué te causa más fe? ¿Qué te edifica? ¿Qué es lo que te ayuda a que camines sin temor? La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor.
La Biblia dice que el que camina en temor no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Si va a darle un aplauso al Señor, denle un aplauso fuerte al Señor. Porque si por la transgresión de uno, Adán, por este reinó la muerte comenzó a tener un poder que antes no tenía, pero mucho más de lo que se produjo eso, mucho más. No es un poquito más, no es más o menos más, no es la mitad más, mucho más, dice, reinarán en vida por medio de uno. No es que el poder está en nosotros, el poder está en aquel que está dentro de nosotros. Juan en sus cartas dice, así como es Él, así somos nosotros en esta tierra. Mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. ¿Quiénes son los que van a reinar en vida mediante de uno? Jesucristo dice, ¿quiénes van a reinar? Los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Esos somos nosotros los que hemos recibido, de acuerdo a la palabra del Señor, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hemos sido justificados en el Señor. Camina bajo la gracia de Dios. Camina bajo la gracia de Dios. Él da abundante gracia. Yo hablo proféticamente de una manera especial sobre este muchachito que es uno de los técnicos de cámara que tenemos aquí en la iglesia. Miren. Este niño, este jovencito no lo sabe, pero cuando le veo su motivación, su deseo de querer servir al Señor, digo, sí, ese es el tipo de generación que vamos a levantar. Y vamos a sacudir los mismos infiernos con la palabra de Dios y la palabra de fe. Así que hablo proféticamente sobre tu vida. Proféticamente sobre tu vida. Vas a avanzar en la vida. Vas a caminar bajo plenitud. Y en este momento el Señor te está dando una gracia especial para lograr cosas poderosas en la vida. Tú mirarás conforme vayas creciendo, conforme te vayas desarrollando, cómo la gracia de Dios va a fluir sobre tu vida, porque has recibido abundancia de gracia. Aleluya, aleluya. Eso es lo tercero, caminar bajo la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo, yo he hecho más que todos los apóstoles juntos. Y no se está jactando, dice, pero no fui yo. Aleluya. Sino que fue la gracia de Dios que operó en mí. La Biblia dice, fortaleceos en la gracia del Señor. La Biblia dice que crezcamos en la gracia. La Biblia dice que no recibamos la gracia de Dios en vano. Para caminar uno en fe, para tener la caminata de fe, número 1, liberarse del afán. Número 2, liberarse uno de la ansiedad. Pon todas tus preocupaciones en Él, porque Él tiene cuidado de ti. Lo tercero que les he dicho es, camina bajo la gracia de Dios. Dice aquí que vamos a reinar en vida. ¿Quiénes van a reinar en vida? ¿Porque nosotros somos fuertes? No. Ahora somos fuertes por el que tenemos dentro de nosotros. Él nos da fuerza. Ahora somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Cualquier situación la podemos superar. Por muy dura que sea, por muy difícil que sea, por muy complicada, la podemos superar. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo
lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. Y lo último, ¿cuántos dicen lo último? Ahí sí repiten, ¿verdad? Proverbios capítulo 4, en el versículo 23. Proverbios 4, 23. Dice, con toda diligencia dice la Biblia de las Américas, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Miremos ese mismo versículo en la versión Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Creo que esa no lo tenemos en pantalla. Dice el versículo 23, se lo voy a leer. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Cuando la Biblia habla especialmente en el Antiguo Testamento y da consejo de guardar el corazón, no es de que te vas a comprar una ropa que te va a andar blindado todo esto. Simple y sencillamente lo que la palabra está diciendo, cuida tus pensamientos. ¿Por qué? De acuerdo a la palabra de Dios para todo, ¿por qué hay que cuidar los pensamientos? Porque ellos controlan tu vida. Una persona es de acuerdo a los pensamientos que tiene. Una persona va a actuar de acuerdo a los pensamientos que tiene. Una persona se va a sentir de acuerdo a los pensamientos que tiene. La Biblia dice claramente, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. La nueva traducción viviente dice de esta manera: sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Es interesante que estas dos versiones nos dan dos palabras muy importantes que debemos de prestarle atención: controlan y determinan el rumbo de tu vida. Los pensamientos controlan la vida de una persona y los pensamientos determinan el rumbo de esa vida de la persona. Es decir, los pensamientos determinan hacia dónde va esa persona, cómo va a quedar esa persona. Uno controla su vida de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. ¿Cómo uno va a guardar su corazón? ¿Cómo uno va a guardar los pensamientos? Pensamientos es equivalente a información. La palabra muy importante, información. Es importante lo que lees, lo que escuchas, lo que ves. Es muy, muy importante. Si uno ya ha desarrollado una mente intuitiva de que puede uno analizar ambos lados y llegar a conclusiones correctas, hazlo porque información es muy importante. Tú eres una persona única, ya sea positiva o negativamente, tú eres una persona única. Y la forma como eres o llegaste a ser lo que eres es lo que ha dirigido tu vida. Palabras, pensamientos. Las palabras nos edifican o nos destruyen. Uno debe de aprender a recrear el mundo de uno. Proverbios 4:18 dice claramente, leámoslo en la nueva traducción, en la Biblia de las Américas, 4:18 dice: mas la senda de los justos. ¿Cuántos justos hay acá? Los que no levantan la mano, ¿qué son? Levante su mano, ¿cuántos justos sabemos? Ahí va. Esos son bien obedientes. Justos. Por favor, cuando llegue en oración delante de Dios, no llegue: Señor, vengo delante de ti, no valgo nada. Ya casi se pone a cantar la canción No valgo nada. ¿Sí saben esa canción, verdad?
Y la persona comienza: no valgo nada, soy esto, soy lo otro, Señor. Yo sé que, yo no sé cómo alguien yo no sé cómo alguien puede llegar delante del Señor, delante de Dios y decir: Señor, yo sé que no merezco nada de ti. Para comenzar, si una persona comienza a orar así, ¿para qué ora con Dios? Si le está diciendo que no merece nada. Ahora, humanamente hablando, estamos en desventaja. Pero de que conocemos a Cristo, el apóstol Pablo dijo que ahora en Cristo ya no conoce a la persona como antes, sino que ahora lo importante para él es que son nueva creación, que son nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y lo último es: cuida tus pensamientos. Tienes que cuidar tus pensamientos. Tú tienes que saber qué entra y qué no entra en tu corazón. Los pensamientos son como un huerto, y lo que desarrollas dentro de tu espíritu tiene la capacidad de materializarse. Termino con este pasaje muy conocido por nosotros, Hebreos 11:1, pero lo vamos a proyectar en pantalla por cuestión de referencia en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la Nueva Traducción Viviente: la fe, ¿qué es lo que hace la fe? ¿Pueden leerlo ustedes fuertemente? ¿Listos? 1, 2, 3. Pero en todo el versículo yo solo veo un punto y coma en medio. Vamos a ver si léanlo conmigo. ¿Listos? 1, 2, 3. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Cómo caminamos en fe? Liberándonos del afán, liberándonos de la ansiedad, caminando bajo la gracia de Dios para entender que podemos reinar en vida y cuidando los pensamientos. Claramente la Biblia dice que fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da, dice, la certeza de las cosas que no podemos ver. Mis amados hermanos y hermanas, mi deseo es que todos los que estamos aquí aprendamos a crecer en fe y a caminar en fe. Fe es el tema número 1 que todo creyente, todo hijo e hija de Dios debe de aprender y estudiar. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol Pablo escribe a los Romanos y dice, ¿verdad?, de que uno tiene que entender que la caminata de fe, el caminar en fe, el vivir en fe, el hacer las cosas en fe. El apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo a los corintios de una manera muy, muy especial, el apóstol Pablo está escribiendo a ellos y dice, 2 Corintios 4, sé que les dije que el otro era el último, pero este sí es el último. 2 Corintios 4, del 16 al 18. Ponlo por favor en la Nueva Traducción Viviente, dejémoslo ahí en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice de esta manera, y pónganse de pie por favor para que oremos, para que esta palabra se arraigue en nuestras vidas. Segunda de Corintios 4, 16 en la Nueva Traducción Viviente dice: es por esto que nunca nos damos por vencido. Aleluya. Aquí estoy viendo un montón de gente que nunca se dan por vencido. Aleluya. Le puedes decir a alguien a tu lado: yo no me doy por vencido. O sea, eso es hablar de acuerdo a la palabra de Dios. No estamos haciendo ahorita, estamos animando así, no, echándonos porras cada uno, no. Estamos hablando lo que dice la palabra. Es por esto que nunca nos damos por vencido.
aunque nuestro cuerpo dice está muriéndose, está hablando de cómo van avanzando los años y los años y los años, dice, nuestro espíritu va renovándose cada día. Y si el espíritu del hombre y de la mujer se va renovando cada día, su cuerpo físico se fortalece. Se fortalece. Dice, aunque nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho peso y que es de mucho más peso que las dificultades. Amén. Amén. Dice el versículo 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Eso es por la fe. En cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Por fe andamos y no por vista.